¿no? Aquí hemos venido realmente a conocer el marco financiero plurianual 2021-2027 de la Unión Europea. Pues de eso viene a hablarnos precisamente la siguiente ponente. Ángeles Gayoso nos va a hablar de la puesta en marcha del marco financiero plurianual 2021-2027. Muy escuetamente, para que sepáis quién es la ponente, pero sin quitarte mucho tiempo, permíteme que diga que Ángeles es licenciada en Matemáticas por la Universidad de Santiago y en Ciencias Económicas por la Complutense. Profesora del Departamento de Análisis Económico de la Complutense, y aquí nos interesa especialmente porque ha sido vocal asesora del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la Dirección General de Fondos Comunitarios desde 1991. Hablaba antes con la diputada que te conocía de aquellos tiempos del Ministerio. Desde esa óptica, Ángeles ha participado en negociaciones de las perspectivas financieras desde los marcos financieros 2000-2006 o el 2014-2020. También ha sido su directora de Estadística, Análisis y Evaluación de la Dirección General de Fondos Comunitarios. En este sentido ha sido responsable de Estadística y de la Informática de esa Dirección General. Igualmente ha desempeñado distintos cargos en el área de coyuntura nacional del Instituto Nacional de Estadística. Además, me encanta porque en ese sentido yo soy mayor que tú. No creo. Ella está ahora en la Junta Directiva de la Asociación Española de Ciencia Regional, en la que yo también estuve muchos años en aquellas fechas como secretario de la Asociación de Ciencia Regional. Pues nada, sin más, Ángeles, tienes la palabra. Y gracias por venir desde Madrid, que sé que estás ocupado en tu viaje a Galicia, para acá y para allá, pero bueno, ha hecho un huequecito que te agradecemos sinceramente. Bueno, pues en primer lugar yo agradecer a Antonio, que fue el que me contactó, pero a la organización en general, de que hayáis querido contar conmigo. Yo ahora ya estoy jubilada y por lo tanto ya disfruto de mi ocio y de otros ámbitos, pero me decía antes Lourdes, el conocimiento no se jubila, y entonces pues me gusta que de vez en cuando pues venir a poner en común pues aquellas cosas en las que yo he participado, como decía Antonio ahora en mi presentación, de una manera muy directa. Cuando Antonio hablaba antes decía, vamos a ir muy a lo práctico, Vale, yo me voy a mantener en el teórico práctico, pero voy a intentar que sea lo más práctico posible. Y lo encajo un poco con lo que decía el presidente de la Diputación hace un momento, de que los fondos van más allá, y a veces se nos olvida, de lo que es la política de cohesión, que es de aquello en lo que en el ámbito rural, junto con la PAC, es de lo que más comemos, en el ambiente rural urbano pequeñito. Pero hay más fondos. Hay una revolución en el periodo 21-27 en el marco financiero plurianual, y creo que eso es bueno tenerlo todos en la cabeza, porque yo creo que desde nuestra integración a la Unión Europea, allá por los años 80 y tantos, finales 80, no va a haber tanto dinero para España, como muy bien recordaba el presidente de la Diputación, y en tan poco espacio de tiempo tener que hacer frente a este reto. Y por lo tanto, la crisis de la COVID, que estábamos en ese momento discutiendo el marco financiero plurianual, ha sido, y creo que esto es importante reconocerlo, más para aquellas personas que nos sentimos europeístas, ha habido un cambio de rumbo total en el compromiso con los principios fundamentales de la Unión Europea. En la Unión Europea se estaba notando que había una gran desafección
frente a la Unión Europea como consecuencia, creo yo, ahora estoy dando aquí mi opinión personal, no represento ni al Ministerio ni a nadie. O sea, había una gran desafección con la Unión Europea muy ligada con lo mal que la Unión Europea gestionó la crisis financiera del año 2008. Se tardó mucho tiempo en dar respuesta y además no le llegó a todo el mundo la crisis, no le afectó la crisis de la misma manera a todo el mundo y por lo tanto aquellos más desfavorecidos pues estaban un poquito alejados de la Unión Europea y se pensó que como no se pusiéramos en marcha una serie de objetivos y prioridades clarísimas que fueran a favor de la ciudadanía, seguramente no daríamos respuesta a la crisis de la COVID, que cuando estábamos discutiendo el marco financiero plurianual no sabíamos todavía en qué iba a acabar. Ahora es muy fácil hablar desde ahora, bueno, total, la COVID ya pasó, ahora parece que ya nos hemos olvidado, han pasado 3 años, pero bueno, que ya parece del Pleistoceno. Pues no, en aquel momento no sabíamos en qué iba a acabar. En marzo del 2020 nos metieron en casa a toda la ciudadanía mundial, mayoritariamente, y en julio de ese mismo año se aprobaba el marco financiero plurianual, todavía no sabíamos de qué iba a ir esto. Y lo que hay que reconocer es que, al contrario que en otros periodos, todos los Estados miembros dimos una respuesta rapidísima a esta crisis de salud, pero que iba a condicionar mucho el ámbito económico post-COVID. En este sentido, se planteó por parte de todos los Estados miembros, y queridas y queridos, esto no es teórico, porque cuando vayáis a hacer la ejecución y la programación de los proyectos, tened en cuenta todo esto que os voy contando de las prioridades, porque cuando se hagan las consultoras, decía alguien, no me acuerdo quién, cuando las consultoras os ayuden, y porque evidentemente la gobernanza es la que tenemos cada uno en nuestras administraciones y hay que ser realistas y saber que eso es lo que hay, pues hay que estar muy detrás de que todas estas prioridades estén explicitadas. No digo que todas se vayan a cumplir proyecto a proyecto, sino que todas estén explicitadas, porque esto es el objetivo. Esto que os voy a contar ahora son los proyectos estratégicos que van a condicionar todas las políticas europeas en el periodo 21-27 y también la política de cohesión. Aquí podríamos entrar en un debate que no tengo tiempo, es muy difícil casar cohesión. Alguien también lo decía, es que habéis hecho una mesa muy interesante con muchas ideas. Es difícil a veces casar la cohesión, que entonces habría que darle más a los menos desarrollados para que crezcan más deprisa y vayamos a los estándares medios europeos, con las políticas de palanca. O sea, las políticas como alguna de estas prioridades que estamos manteniendo aquí, que entonces habría que a lo mejor darle más a las ricas para que hagan de palanca y tiren por las regiones menos desarrolladas. Esto es un reto, no es un reto que empiece en el 21-27, es un reto que tenemos en la política de cohesión ya desde el 7-13 y que le estamos dando solución, pues regulinchi, vamos a decirlo así. Hacemos lo que podemos, pero no tenemos resuelto este problema. Pues quizás se agudice y por lo tanto tenemos que tenerlo muy en la cabeza, y esto es teórico pero también es práctico. Quiero hablar fundamentalmente del pilar de los derechos sociales, que lo que estamos diciendo es que tenemos que tener una Europa social fuerte y que sea inclusiva y que esté llena de oportunidades para la ciudadanía, esté donde esté. Y ahí encajo también con lo que decía el presidente de la Diputación, lo diferencial de los sitios más pequeños para que la gente no se vaya, porque una vez que se va, él decía muy bien, es mucho más costoso volverla a traer que aguantarla en el territorio mejorando los servicios. Está la Agenda 2030, que bueno, pues hace unos días un actor decía que lo de la Agenda 2030 era una tontada elevada a la enésima potencia. Vale, pues mirad, son 17 objetivos
que lo único que nos están diciendo que hay unas metas que son 100 y pico, 169, y que abarcan de forma integrada a todas las áreas, a lo económico, a lo social y a lo ambiental. Lo ambiental va a ser, y el tema del olivar con la reducción de la energía, del carbono, pues va a ser fundamental. Bueno, pues a lo mejor Jaén tiene que ir tirando por eso, para hacer mucho hincapié en ese tipo de cuestiones. Luego está el Pacto Verde Europeo, que es hacer cambios estratégicos para, no para así decir, hago una mejora y doy mejor respuesta al cambio climático. No, esto no, así no se hace nada. Hay que cambiar la estructura productiva y hay que poner dinero en aquellos proyectos que cambien la estructura productiva a largo plazo, a medio largo plazo, para que vayamos a calmar y dar respuestas adecuadas a la crisis climática. Pero también está la Europa adaptada a la era digital. Todos vemos que empieza la inteligencia artificial a ser algo que a mí, por lo menos, que ya soy mayor que tú seguro, me supera ya. O sea, ya hay muchas cosas que a mí me superan, pero aquí hay mucha gente muy joven y, por lo tanto, ese es un reto de futuro, ¿vale? Pues la Unión Europea no puede estar a la que cada uno haga lo que le parezca. Pues también se ha dicho que hay que estar muy encima de hacer una Europa que se adapte de manera cohesionada a esta nueva era digital. Pero tenemos que tener una economía al servicio de las personas, creando empleos de calidad, no creando empleos alocadamente, sino empleos de calidad y muy directos hacia los jóvenes, que todos sabemos que en toda Europa, pero fundamentalmente en España, el paro juvenil es un desastre que tenemos encima de la mesa. Pero también de ayudas a pequeñas empresas para que no nos desaparezcan. Estamos en un país de micro pymes. Yo ya me había inventado, cuando estaba todavía en activo, la empresa Pepi Juani, que la sacaba todo el día por allí a relucir, porque en Europa no lo entienden. Le hablamos de micropymes, como no tenemos mucho tiempo, y entonces se creen que son las suyas, las de 100 trabajadores y tal. Entonces, claro, cuando le decimos, no, micropyme, vale, 7 u 8. No, micropyme, que es o yo solo, o mi Pepi y mi Juani, que se habían montado una maravillosa peluquería y allí andaban pidiendo ayudas. Y claro, si no se las continuamos dando, es que desaparecen. Y por eso la mortalidad de empresas pequeñitas. Evidentemente, y esto en aquel momento pues no estaba encima de la mesa, pero hay que tener una Europa fuerte en el mundo. Porque, bueno, ahora ya lo hemos visto, el tema de Gaza, el tema de Ucrania. Entonces, tenemos que tener posturas comunes. No podemos ir, pero entonces Europa no valdría para nada. Entonces, tenemos que tener una postura común defendiendo el orden mundial basado en unas normas democráticas. Tenemos que promocionar el modelo de vida europea. Y aquí es donde más se hace mucho hincapié, que hay que defender la justicia y los valores fundamentales de la UE, que se nos habían ido deteriorando por el camino, y dar un nuevo impulso a la democracia europea. Y aquí esto también es algo que luego lo vemos día a día, pero que a veces se nos va de la cabeza. Lucha contra la desinformación, fundamental, mensajes falsos, mensajes de incitación al odio, pues todo eso también tenemos que tenerlo muy en cuenta cuando se hiciera ese marco financiero plurianual para el periodo 21-27. Estamos en julio del año 2020, 2 mesecitos después de que nos hubieran encerrado, y lo importante es la rapidez. No solamente que se han hecho cosas muy novedosas, como ahora trataré de contaros, sino la rapidez en la respuesta. En el Consejo Europeo, los jefes de Estado y de Gobierno consensuaron el marco financiero plurianual tradicional, el de toda la vida, pero con un gran cambio sustancial. Todos y todas los que estamos aquí sabemos que el marco financiero plurianual es el que marca
el presupuesto anual de la Unión Europea y el presupuesto comunitario que se discute en esta reunión, donde antes se hablaba de las perspectivas financieras, ahora el marco financiero, se acuerda que ese presupuesto se acordaba que ese presupuesto era un presupuesto de gastos, decidíamos unas políticas, poníamos un tamaño de la tarta, dábamos a cada política un tamaño correspondiente para llegar al total, y una vez que eso estaba decidido y acordado, el presupuesto estaba en equilibrio. Se ponía dinero a través de una decisión, que es la decisión de recursos propios, de forma que cada Estado miembro contribuía, bueno, si quisiéramos ser así muy lasos, en función de su renta relativa, para hacer frente a ese gasto. No había posibilidad de endeudarse, no había posibilidad de tener déficit. Bueno, pues por primera vez, con esta rapidez, pues los Estados miembros no solo se pusieron de acuerdo en el marco financiero, sino que se pusieron de acuerdo en comandar a la Comisión Europea para que fuera a los mercados de deuda y se endeudase en nombre de todos los países, en nombre de la Unión Europea. Y de ahí salen los famosos fondos del Next Generation. O sea, los fondos del Next Generation no podrían haber existido nunca si los Estados miembros no hubiéramos decidido que esa parte de esos fondos iban por deuda, de esa deuda que rápidamente la Comisión Europea fue consiguiendo en los mercados financieros. Este es el marco financiero, pero no voy a entrar porque no se ven ni los números, pero a mí me da igual que no se vean los números porque además ya os lo van a pasar. Las columnas de la izquierda, menos las dos últimas, serían el marco financiero normal y corriente de toda la vida. O sea, con sus políticas, su total en compromisos y pagos. Y la penúltima columna es la columna del Next Generation. Como veis, hay 1 millón, esperad que me lo tengo que ver aquí porque ahí no lo veo, bueno, ni aquí tampoco porque no tengo gafas. Hay 1 millón, en términos de pagos, que sería lo importante, hay 1.061.000 millones de euros y los fondos en compromisos del Next Generation en euros del 2018, en euros constantes de ese año, que es como se negocian el marco financiero, serían 750.000, que luego son los recurrentes 800.000 millones de euros que está pasado a términos corrientes. Bien, pues toda esa cantidad que, como veréis en ese marco financiero, fundamentalmente se liga con la política de cohesión, pero también con algunas otras políticas como el desarrollo rural o el Horizonte 2020, y eso lo podéis ver muy bien en este cuadrito cuando le deis un poquito de vueltas, si es que tenéis tiempo y ganas, pues eso es todo gracias a esa decisión política que tuvieron todos los Estados miembros de que a partir de ahora, bueno, yo creo que solo será por este periodo, pero ojalá me equivoque, pues ir al mercado de deuda, y si los países contribuyentes netos no quieren hacer un presupuesto más grande del 1% de la riqueza común de todos, pues entonces habrá que ir a deuda, si no, no tenemos más Unión Europea. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenéis en la presentación un desglose por rúbricas. A mí me parece, las rúbricas son las tradicionales, la rúbrica de las políticas de excelencia de crecimiento inteligente, la rúbrica de la cohesión, la rúbrica de la política agraria y el medio ambiente, y hay dos rúbricas que son muy relevantes, que se han desgajado, que se han separado para darles importancia, como son la migración y la gestión de fronteras y la migración y la seguridad y defensa. Eso está ligado con ese papel que queremos jugar en los otros ámbitos económicos que pueden hacer competencia a la Unión Europea. Tenéis otra presentación con los montantes, pero no me voy a parar. Y sí me voy a parar en el marco financiero plurianual completo. Este ya está puesto en millones de euros corrientes porque es como se
gestionan después los fondos dentro de los países. Entonces, en el marco financiero tradicional sería, en términos corrientes, 1.211.000 millones de euros. Hay unos instrumentos para poder hacer frente a condiciones inesperadas, como pueden ser catástrofes naturales o catástrofes humanitarias, que están fuera del marco y serían unos 30.000 millones de euros, y están en subvenciones esos montantes de Next Generation por 421.000 millones de euros, y en términos de créditos, que luego hay que devolver, 386.000 millones de euros. ¿Y cuál era la idea de ir a la deuda y generar estos nuevos recursos? Pues evidentemente, por eso se llaman así, y por eso el mecanismo que los pone en marcha se llama de recuperación y resiliencia, pues es conseguir dinero para salir de esta crisis rápido y mucho más reforzados que lo habíamos hecho en la crisis anterior del año 2008, que decía el presidente 2011, porque a España le tocó más en el 2011, porque entramos más tarde en la crisis, pero los países europeos, algunos ya estaban desde el 2008. Aparte de estos recursos para financiar la recuperación, tenemos que tener en cuenta que ya la Comisión Europea actuó muy rápido. Yo quiero hacer aquí una defensa de que ahora tenemos más Europa de la que teníamos antes del COVID. Y esto es fundamental para luego después hacer cualquier tipo de gestión o cualquier tipo de programación de cualquiera de las políticas. Porque fijaros, el 2 de abril del 2020, que todavía estábamos medio encerrados, pues ya la Comisión puso en marcha una propuesta del apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo en una emergencia. Y gracias a ese reglamento, que era el SURE, es las siglas, pues pudimos hacer frente a cuestiones de empleo y, por ejemplo, los ERTEs, que hicieron que mucha gente no se fuera al paro directamente para incrementar el paro más de lo que ya lo tenemos, pues todo esto salía y la Comisión ya planteó bonos por un importe de 100.000 millones de euros y los distribuyó entre los Estados miembros para hacer frente a esta cuestión ligada con el mercado de trabajo. Además, sabemos todos que se estableció un mecanismo de recuperación y resiliencia y que ¿cómo se distribuyó este dinero de este mecanismo? Pues se hizo en función de indicadores de población, de riqueza relativa, de tasa de paro, pero también de la caída económica que había tenido lugar durante los términos de la pandemia, en los años 2020 y 2021. Voy a pasarme algunas, porque ya vamos retrasados y yo también hablo de más, pues, y voy a sacar algunas cuestiones de dinero, de montante de dinero, que está condicionando algo que los medios de comunicación interesados en desprestigiar todo, pues está diciendo, no empieza el marco financiero 21-27, desastre de administraciones, todos lo hacen mal. Bueno, depende de qué color tenga el medio ese, pues unos peor que otros, pero todos mal, y en este batiburrillo. Pues es que no sé, hay cosas que lo que no puede ser y además es imposible. Ligado con los fondos Next Generation llega un fondo específico que es el REACT-EU. El REACT-EU es un fondo que es un fondo nuevo del marco financiero 21-27, pero se aplica en el 14-20, se aplica dentro de los fondos del 14-20, se pueden gastar en el 21-22 y encima, como todos sabéis, los fondos de la política de cohesión se cofinancian con una tasa de cofinanciación dependiendo si eres más rico o más pobre. Bueno, pues estos fondos que eran para el 14-20, juntándolos con el resto de fondos que ya tenía ese periodo en la cohesión, venía al 100%.
Bueno, pues ¿eso qué significó? Significó que el 14-20 no se ha terminado. O sea, bueno, ya se ha pagado todo, ya tiene que estar todo pagado, pero estamos todavía certificando gastos del 14-20. Y aquí siempre surgen dos problemas. Un problema que sería, tenemos capacidad, tenemos tejido productivo para que absorba tanto gasto. Pero segundo, tenemos capacidad administrativa, tenemos gobernanza, somos bastantes para llegar a buen puerto con tanto dinero que nos ha llegado de la Unión Europea. Bueno, pues la vida es así de dura. Por lo tanto, el 14-20 está sin terminar. Estamos gestionando fondos del Next Generation. Decía muy bien el presidente de la Diputación que me copió, bueno, yo le copio a él algunas de las cosas que está diciendo. Que claro, o sea, las entidades locales del Next Generation están ayudando a gestionar un porcentaje que es casi el doble de lo que se ofrecían en un inicio y que es muchísimo más alto del que pensaba la Administración central y las administraciones autonómicas, que era nada. Entonces, claro, pues ahí también las entidades locales están... ¿Cómo vamos a empezar el 21-27? El tradicional, si tenemos a todo el mundo trabajando en otras cosas y estamos gestionando proyectos que podrían ser cofinanciados en el 21-27. Bueno, pues esto también es importante, es teórico, pero es importante para también desdecir algunas cuestiones que están generando mal ambiente en esto del nuevo marco financiero 21-27. Pero también hay, bajo el Next Generation, el Fondo de Transición Justa. Jaén no va a estar hoy, pero no se sabe si algún día en un futuro es para regiones, provincias que estén muy ligados al uso muy intensivo de carbono. Claro, Jaén no está porque justamente tiene, que esta imagen es maravillosa, tiene el olivar. Pero, bueno, no sé, la vida es así y a lo mejor en algún momento se puede pensar en meterlo. Bueno, ¿qué hubo que hacer para llegar a los fondos Next Generation? Pues el 30 de abril del 21, ¿os dais cuenta que esto no son términos de tiempo de la Unión Europea? Que es como una rémora que tirar por ella era espantoso. Pues el 30 de abril del 21, España, y además todos los países lo presentaron muy al mismo tiempo, ya presentó su plan de recuperación y resiliencia, pasó al Consejo de Comisarios el 16 de junio, rapidez, por eso os lo pongo ahí, no es para que lo sepáis de memoria, para poner la rapidez, y el 13 de julio ya teníamos aprobado nuestro plan de recuperación. Nuestro plan de recuperación, como todos sabéis, tiene 4 ejes transversales, tiene 10 políticas palanca y 30 componentes y se basa en retos y objetivos, algunos de llegar solo a tener reformas que vayan en línea con esas prioridades de las que os he hablado al principio de mi intervención. Y fijaros, el Plan Español de Recuperación y Resiliencia en un 40% va a ayudar a la transición ecológica y en un 28% a la digital. Esas dos prioridades relevantísimas que os había citado. Si no lo ponemos así, y luego esto condiciona la gestión, y como no sé hasta dónde me va a dar tiempo, porque cuando me quieras parar, me paras, pues fijaros, la SEDUSIS, que aquí... Pues la SEDUSIS, y Lourdes sabe que yo he sido una defensora acérrima de la SEDUSIS, porque también me dediqué a la comunicación de los fondos y entonces en mi último periodo en esa área transversal de la comunicación, pues desde el año 2020 al 22, que fueron mis últimos tiempos, estuve volcada en la comunicación de la SEDUSIS. Conseguí hablar con los 173 ayuntamientos, conseguí convencer de que eso era posible, que había un desánimo, vamos, espectacular. Bueno, pues, ¿qué problema tenían las SEDUSIS? Que una cosa es la programación, que puede estar preciosa, bonitísima y una cosa con un plan estratégico fenomenal, si luego eso no encaja nada con la gestión, de ahí que las entidades locales, que tienen que tener consultoras, evidentemente, porque si no, no llegan, quiero decir, pero que después
cuando les presenten las cosas, tienen que decir, a ver, pero a mí no me pongas esto, porque es que yo aquí no tengo ninguna forma humana de poderlo gestionar. Bien, pasamos a la política de cohesión, pero Antonio, córtame cuando quieras. 10 minutos. 10 minutos. Vale, pues aquí tengo los fondos tradicionales a nivel europeo y en millones corrientes. La parte de la cabeza del león es el FEDER, como siempre. Después está el Fondo Social Plus y después está el Fondo de Cohesión, que, queridas y queridos, fallo garrafal para estudiantes jovencísimos que os veo por ahí. Fallo garrafal, el Fondo de Cohesión sigue existiendo. Una cosa es que no lo reciba España, porque está por encima del 90% de la media comunitaria. Pero los países del este y Portugal y Grecia siguen recibiendo fondo de cohesión. Y esto, en algunas preguntas de estas de test, de las pruebas estas de oposiciones, pues la gente se confunde y se cree que como aquí no hay, pues ha desaparecido. Fijaros ahora y la importancia que tiene lo que os acabo de contar antes de las prioridades y demás. Ya desde el 7-13 se dice que teníamos que la política de cohesión, que es de cohesión, ayudar a no ser igualitario, más a los pobres, pues estaba ya imbricada con los objetivos de Lisboa, que era darle a las ricas para que potenciar el crecimiento global de la Unión Europea. Bueno, pues hemos tenido que hacer filtré, bueno, se va consiguiendo. En el 14-20 también hemos tenido que cumplir, ahora ya no se llama Objetivos de Lisboa, sino que se llama la Estrategia Europa 2020. Pues ahora tenemos que cumplir con todos esos objetivos de los que os he hablado en un principio, y fundamentalmente el Pacto Verde, el Pilar Europeo de Derechos Humanos y de Derechos Sociales, perdón, y la transición digital con la innovación y la investigación. Rápidamente, veis que los fondos de la política de cohesión, ya no hablo del fondo de cohesión, el resto, lo que se llaman fondos estructurales, pues son los mismos, porque lo que estaba englobado dentro del Fondo Social de manera diferenciada en 14-20, ahora todo junto le han llamado Fondo Social Europeo Plus. El REACT-EU es ese fondo nuevo que está en el 21-27, pero está formando parte de los programas operativos 14-20 y dio mucho problema, y por eso vamos atrasados. Y el Fondo de Transición Justa, que es ese fondo destinado a mejorar, a potenciar la economía baja en carbono. Y ahora, esto es otra cuestión que la gente tiene que conocer, de verdad, o sea, es teórico pero es práctico. ¿Qué pasa cuando se hace el reparto en Europa de los fondos de la política de cohesión? Pues en base a unos indicadores hay un reparto entre países. Una vez que llega el reparto a España, nos dice: España, tienes 45, me lo invento, 45.000 millones de euros. Lo siguiente, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues una decisión político-técnica que se hace dentro del Estado miembro, diciendo tanto para el FEDER, tanto para el Fondo Social. Digo que es político-técnica porque aquí hay dos ministerios que están compitiendo, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda. Pero después hay que tomar otra decisión, y es decir, no qué programas operativos hay, que esto es otra confusión, sino qué administración gestiona esos fondos. Y entonces se dice, tú, administración regional, vas a gestionar el 40%. Primero se dice, para Andalucía va a haber 12.000 millones de euros. Vale. Y ahora, ¿quién gestiona qué? ¿Qué parte la gestiona con su propia autonomía la administración regional? ¿Y qué parte gestiona la administración central? Eso es otra decisión político-técnica, un poco más compleja porque es entre distintas administraciones, y al final, más o menos, hasta ahora, pues el 60% para la administración central, el 40% para las administraciones regionales. Y ahora, ¿de dónde sale lo de las entidades locales? Una región, si quiere, dentro de lo que ella gestiona y en su programa operativo, puede poner algún dinero para lo local,
Pero lo gordo, donde estaban las EDUSIS y donde van a estar ahora las estrategias territoriales integradas, o como se llamen en el futuro, es en la parte de la AGE, es en la parte que se queda la AGE para su gestión, que le da a las comunidades autónomas el porcentaje que al menos exigen los reglamentos. Tengo aquí una cosa de clasificación. Todo esto se lo vais a entregar, ¿verdad? Todo se va a entregar. Vale, pues entonces me paso ya a... Me paso ya a la concentración temática del FEDER y, como veis, bueno, me tengo que ir un poquito para atrás, el objetivo político número 5, que es el que tiene que ver con el desarrollo local y con el desarrollo urbano y el desarrollo rural. A ese objetivo dicen los reglamentos que un 8% se tiene que destinar a cosas de desarrollo urbano, pero obviamente, como dentro de ese desarrollo urbano se van a hacer cosas ligadas con lo inteligente o ligadas con lo verde o ligadas con lo que sea, pues entonces, si son de inteligente y verde, también ayudarán a incrementar, a que le falte menos a los demás para llegar a esa concentración temática en crecimiento inteligente y en crecimiento verde. Ese 8% lo ha pintado dentro del programa plurirregional, ahora ya se va a llamar POPE también como el periodo anterior, lo ha pintado, el 8% lo ha pintado la Administración Central, pero las comunidades, sabemos que algunas comunidades han incrementado todavía ese porcentaje. Bueno, pues eso que va a pasar al final. Como queridas y queridos, llegar al 8% es muy difícil, ya lo hemos visto en el periodo anterior, que algo vamos a tener que, no digo devolver, sino que reabsorber, reajustar, pues seguramente lo que vayan poniendo las comunidades demás hará que la AGE tenga un poco menos de ese 8%. Y ya para terminar, la senda financiera. Este periodo hemos decidido hacer lo que dice la Comisión, lo que nos dijo la Comisión en una carta que mandó al colegio, a nuestro REPER, a nuestro representante de España en Bruselas. Y entonces, hemos mantenido la anualidad que le dijo la Comisión Europea a España, con una precisión, que es que en el 21 no estaban presentados los programas y, por lo tanto, el 21, la anualidad del 21 se repartió proporcionalmente en el resto de años. Pero a partir de ahí, a partir del 22, con ese añadido del reparto del 2021, hemos respetado escrupulosísimamente. ¿Por qué? Porque había que decidir todo muy rápido y no queríamos tener problemas. Si es lo mismo que dice la Comisión, pues como eso ya hay que aceptarlo, pues ya está. Y ahora, ¿qué problemilla tenemos ahora con esto ya sí que termino, qué problemilla tenemos ahora con esta senda en la que vamos tan mal? Porque claro, en esto del 21-27, estos días se están llevando a cabo los primeros comités de seguimiento del programa. Bueno, pues vamos un poquito retrasados. Bueno, pues lo único que tenemos que tener cuidado, y los gestores ya lo están teniendo de todos los programas, es con la regla de descompromiso automático, la famosa regla N+3, que tenemos en 14-20 y los primeros años 21-27. Que significa que tú tienes que tener certificado a Bruselas lo del año N, como muy tarde en el N+3. Estamos en 22, que es cuando empieza el periodo de programación de verdad, pues bueno, todavía estamos en el 24. Como somos españoles y lo queremos hacer todo en el último momento, pues no estamos excesivamente preocupados, pero nos queda muy poquito para estar tan tranquilos, porque nos queda lo que queda de este año y el año 25. Y seguirá el Next Generation, hasta mitad de año seguiremos a tope con el 14-20 y, por lo tanto, esta intervención mía no es de desánimo, es justo lo contrario. Es para hacer ver que estamos haciendo lo máximo que se puede hacer. Bueno, estáis haciendo, yo ahora estoy en mi casa tan tranquila, pero estáis haciendo lo máximo que se pueda. Muchísimas gracias.